¿Cuántas veces te reprimiste en tu vida? ¿Crees que te amás a vos mismo realmente? Yo creía que me amaba a mí mismo. No lo hacía de la forma en la que creía, no lo hacía completamente. El miedo contrae y el amor expande. Durante mucho tiempo yo me alimenté desde el miedo. Yo busqué crecer muscularmente desde el miedo. ¿En qué áreas de tu vida te estás reprimiendo? ¿En qué áreas de tu vida no te estás permitiendo ser vos mismo? ¿En qué áreas de tu vida no te estás permitiendo hacer lo que verdaderamente sentís? En este ratito que vamos a estar acá conectados, les voy a compartir esta revelación que he tenido en relación a el amor propio, en relación a la autenticidad, en relación a actuar en la vida desde el amor en lugar de actuar desde el miedo y cómo todo esto se relaciona, ¿no? Entonces, como les decía, ¿qué tanto creen que se aman a ustedes mismos? ¿Crees que te amás a vos mismo realmente? Poneme ahí por el chat. Poneme sí o no. ¿Crees que te amás a vos mismo? ¿Sí o no? ¿O un poco o mucho? Ya van a ver después por qué les digo esto de si creen que se aman a ustedes mismos, ¿no? Porque quizá la pregunta podría haber sido, ¿te amás a vos mismo? Y la pregunta es esa porque yo creía que me amaba a mí mismo, y si bien me amaba y me amo a mí mismo, no lo hacía de la forma en la que creía, no lo hacía completamente. Y esa fue la gran revelación, ¿no? Porque, a ver, el amor propio, amarse a uno mismo, no solamente se ve reflejado en cómo me siento. Creo que capaz la mayoría cree que el amor propio va de la mano con, bueno, cómo te sentís, ¿no? ¿Cómo te sentís con vos mismo? ¿Cómo te ves al espejo? ¿Te ves al espejo y te gusta lo que ves? ¿Qué te decís cuando te ves al espejo? ¿Te ves al espejo con una sonrisa? Muchos relacionan el amor propio con eso, ¿no? Bueno, me acepto tal cual soy. Acepto mi cuerpo así, ¿no? O bueno, hoy me doy este permiso, me doy este permitido, ¿no? Con la comida. O bueno, hoy fui, entrené, entonces me amo a mí mismo, ¿no? Pero el amor propio va mucho más allá de eso. El amor propio no solamente se ve reflejado en ese reflejo personal que uno tiene de sí mismo, sino que además se ve reflejado en todas las áreas de la vida. Literalmente, en todas las áreas de la vida se ve reflejado el amor que yo tengo por mí mismo. Se ve reflejado en mis relaciones, se ve reflejado en mi trabajo, se ve reflejado en mi economía, se ve reflejado en mi cuerpo, se ve reflejado en todo. Y ya van a entender al final del encuentro por qué. Entonces, esta revelación comenzó hace unos días cuando yo contacté con un amigo para hablar sobre el cuerpo, porque él hace poco había logrado un cambio físico bastante impactante, ¿no? Él había tenido una operación y había quedado muy delgado y no podía subir de peso, y de repente hizo un cambio terrible físicamente, ¿no? Y aumentó bastante de peso, bien. Y claro, ahora no voy a entrar en detalle en esto porque de hecho quien quiera conocer más sobre mi relación con mi cuerpo, tienen uno o dos videos en YouTube donde hablo mucho sobre esto. Pero básicamente en resumen, la relación mía con mi cuerpo fue algo que me llevó justamente a este despertar espiritual, a este despertar de conciencia, que me llevó justamente a conectar conmigo profundamente. Porque yo hasta hace 3 años rechazaba de alguna forma mi cuerpo, porque estaba buscando constantemente esto de aumentar de tamaño, aumentar de masa muscular. Toda la vida fui muy flaco y siempre me había costado aumentar de peso, aumentar de masa muscular. Entonces, claro, hasta hace 3 años, hasta hace 2 años, donde yo buscaba ese aumento de masa muscular, porque todavía en ese entonces no sabía quién era. ¿Qué es no saber quién era? Estaba identificado con el cuerpo, me creía de algún modo que era mi cuerpo. Cuando yo no sé quién soy, me identifico con mi cuerpo, con mis relaciones, me identifico con mi trabajo, entonces no sé qué soy sin todo eso. Entonces me valido por todo eso, me valido por mi trabajo, me valido por mis relaciones, me valido por mi cuerpo. Necesito un cuerpo más grande, más estético para sentirme bien, para sentirme feliz, para sentirme completo. Me valido por mis relaciones, necesito esa persona a mi lado para sentirme feliz, para sentirme completo. Y sin esa persona, ¿quién soy?
Entonces, cuando construyo una identidad en base a lo externo, en base a mi cuerpo, en base a mis relaciones, en base a mi trabajo, en base al dinero, en base al éxito, en base a mis creencias, cuando construyo una identidad en base a todo eso, ¿qué pasa cuando algo de eso no está y se desmorona todo? ¿Quién soy sin eso? Ok, por eso cuando yo vivo desde ahí, no sé quién soy. Entonces, mi relación con mi cuerpo me llevó a un punto en el que llevé mi cuerpo a un extremo de querer aumentar de tamaño, ¿no? En el que dejé de escucharme, me llevó a despertar una inflamación terrible. Eso se juntó con otros aspectos de mi vida, con que me sentía vacío porque sentía que no estaba haciendo lo que quería, que no estaba emprendiendo, que no era libre, etcétera, etcétera. Y todo eso me llevó a ese cuestionarme mi vida, a cuestionar qué estaba haciendo, a querer encontrarle un sentido distinto a mi vida, a querer encontrarle un significado distinto a mi vida, porque en ese momento lo único que hacía era perseguir algo externo, era perseguir el éxito, perseguir el dinero, perseguir un cuerpo más grande. Entonces, gracias a que ahí hice un parate y me enfoqué en mí, me enfoqué en conocerme, en conectar conmigo, fue que un día descubrí quién era. Descubrí quién era más allá de mis relaciones, más allá de mi trabajo. Entonces, cuando uno descubre quién es, uno se empodera, uno reconoce que tiene el poder para cambiar su vida, uno reconoce que es feliz sin importar lo que pase afuera, te sentís seguro, te sentís confiado, te permitís soltar el control, te permitís confiar en la vida porque te reconoces como uno con la vida. Eso significa que sabes quién sos. Entonces, eso, para resumirles, fue como algo a lo que me llevó mi cuerpo, ¿no? Y claro, en todo ese proceso fui también cambiando la alimentación, fui alineando la alimentación con quien yo era, con esa nueva imagen de mí mismo, también para sanar como esa inflamación que me había ocurrido, pero siempre ese bajo peso siempre estuvo. Y siempre ese costarme aumentar de peso siempre continuó. ¿Qué pasa? Cuando yo descubrí quién era, ya no me importaba el cuerpo, ya no me afectaba emocionalmente. Pero siempre fue algo que fue como un bloqueo en mi vida, ¿no? Entonces, por más que ya no me afectara emocionalmente, yo buscaba mejorar, buscaba progresar. Bueno, fue hace poco que contacté con este chico, con mi amigo, y entre todas las cosas que me dijo, lo que menos me habló fue del cuerpo. Y lo que más me habló fue de amate, amate a vos mismo. Me habló mucho de disfrutar, me habló mucho de cancelar creencias en torno a la comida. Porque ¿qué pasa? Cuando yo empecé a cambiar la alimentación, empecé a dejar un montón de cosas, el gluten, el azúcar, los lácteos, porque me inflamaba todo. Después por decisión propia empecé a dejar la carne. Y todo eso me llevó a reprimirme mucho en cuanto a la comida, ¿no? Y yo justamente me di cuenta hace un tiempo que por muchos años, con respecto a la comida, a la alimentación y a mi cuerpo, actué desde el miedo. Me alimenté de cierta forma por miedo a bajar de peso, por miedo a no subir. Me alimenté de cierta forma por miedo a que la comida me inflame, me cayera mal. Entonces, bueno, hace poco tengo la charla con mi amigo y fíjense de esto otra cosa que saco, lo importante que es cuando uno tiene un bloqueo en su vida, levantar la mano. Levantar la mano y escuchar a otra persona y pedir ayuda. Más allá de que te sientas bien, te sientas mal, si tenés un bloqueo en tu vida, levantá la mano y busca una persona que pueda darte una perspectiva desde un lugar más elevado, como siempre digo. Una persona que pueda darte una perspectiva desde un lugar que esa persona ya pasó por ahí y puede darte una perspectiva distinta a la tuya que te permita avanzar. Entonces yo eso lo tengo muy claro. En este caso no levanté la mano a un mentor, levanté la mano a un amigo que dije, che, este amigo pasó por algo similar, ¿no? A ver, algo tengo que aprender seguramente. Algo puedo aprender. Y bueno, me dijo todo esto, ¿no? Me dijo amate, me dijo disfrutá. Claro, cuando en el momento que me dijo, yo decía.
Pero yo me amo a mí mismo, ¿no? Si yo soy la vida, ¿no? Después de todo este recorrido espiritual, ¿no? Esta aceptación para conmigo y este soltar, este desapego a lo material, este desapego a mi cuerpo. Pero él me dijo eso. Y también me dijo una frase que quedó por ahí, que me dijo, el bajo peso está relacionado con una falta de amor propio. De nuevo, en ese momento no me resonó. Pero bueno, yo lo escuché. Entonces, después de eso, me llegó otra revelación a partir de una frase que escuché, que fue, el miedo contrae y el amor expande. Y ahí empecé a asociar esto con todo esto que yo les decía, que durante mucho tiempo yo me alimenté desde el miedo. Yo busqué crecer muscularmente desde el miedo. Y si el miedo contrae, tiene sentido que mi cuerpo nunca creció. Entonces vean cómo nos afecta en todo el desde dónde hacemos lo que hacemos. Porque por más que yo comiera lo que comiera, no aumentaba de peso. Y si aumentaba, lo bajaba. Y si no, me forzaba tanto hasta tal punto que mi cuerpo me decía, no, no puedo más. Entonces, ahí me di cuenta de que por mucho tiempo actué desde el miedo y por mucho tiempo me reprimí. Cuando yo empecé a hacer todos estos cambios de alimentación, me reprimía. Me reprimía el, uy, qué ganas de comer eso, ese alfajor. O cuando empecé a dejar la carne, uy, qué ganas de comer ese asadito, esa milanesa. Entonces, por mucho tiempo me reprimí. Y acá llega el tercer ítem, el tercer peldaño, ¿no? De toda esta mega revelación, que yo se lo estoy contando así por arriba, pero fue todo un proceso muy interno todo esto que les estoy contando. Lo estoy tratando de poner en las palabras más tangibles y aterrizadas que puedo, porque fue algo muy interno. Hace poco, el domingo pasado, el Día del Amigo, me levanto con una revelación y dije, esto lo tengo que compartir. Tengo que compartirlo en un live. Y se me ocurrió hacer un live en Instagram. ¿Qué pasa? Era el Día del Amigo. Entonces después la mente dijo, che, pará, es el día del amigo, no se va a sumar nadie al live. Y claro, como yo hace tiempo ya vengo trabajando en esto de, bueno, ser muy consciente en el desde dónde hago las cosas, dije, pará, si no hago el live, ¿desde dónde lo estaría haciendo? O sea, si no lo hago, ¿sería desde el amor o desde el miedo? Y sería desde el miedo, ¿no? Por miedo a que no se conecte nadie. Entonces dije, no, elijo actuar desde el amor, lo voy a hacer. Y lo hice. Y no solo eso, sino que también se me ocurrió la alocada idea de comenzar el live con unos anteojos y con música de fondo y con un fondo de de luz verde estilo Matrix. Y ustedes dirán, Juan, ¿y qué carajo tiene que ver esto? ¿De qué me estás hablando? ¿A dónde vas con todo esto? Pero la cuestión es que cuando se me ocurrió eso dije, qué ridículo, ¿no? De nuevo, después de ese qué ridículo que dijo la mente, yo dije, si no lo hago, por qué sería? Por miedo, ¿no? Por miedo a quedar ridículo, por miedo a hacer el ridículo, por miedo a que no te tomen en serio, ¿no? Entonces dije, no, lo voy a hacer. La cuestión es que prendo el live, no se unió nadie, y estuve 5 minutos solo, con los anteojos y escuchando música, así haciendo, moviendo la cabeza. Y fueron 5 minutos que la pasé tan bien, por dentro me estaba cagando de risa, como decimos en Argentina, ¿no? Cagando de risa. Y cuando apagué el live, me quedé pensando, ¿no? Y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no he tenido muchos momentos en mi vida de ese disfrute, pero de ese disfrute a modo juego, a modo niño divirtiéndose. ¿Se entiende? Entonces, ahí empecé a reflexionar y dije, claro,
muchas veces, no solo con la comida, me he reprimido. Si yo ese domingo hubiese reprimido ese impulso a hacer el live o a ponerme los anteojos y poner música, si hubiese reprimido ese impulso, no hubiese tenido la revelación que tuve después, que fue justamente esta, que fue justamente en que gracias a escucharme y no actuar desde el miedo y actuar desde el amor, fue que disfruté, conecté con el disfrute. Y ahí me di cuenta de que por mucho tiempo me había reprimido. Por ejemplo, con la comida. Cuando empecé a hacer todos estos cambios con la alimentación, el reprimirme, el decir, no, no puedo comer eso, no puedo comer esto otro. Y con cosas que ahora ya ni recuerdo, pero por ejemplo este live, si no lo hubiese hecho, por escuchar la voz de la mente, me hubiese reprimido. Entonces, ¿cuántas veces te reprimiste, no? ¿O cuántas veces te seguís reprimiendo? ¿En qué áreas te seguís reprimiendo? Y ahí me llegó la revelación, ¿no? Me llegó esta reflexión de, claro, cuando yo actúo desde el miedo, me reprimo, reprimo ese impulso, ese sentir de lo que realmente siento hacer. Y cuando actúo desde el miedo y me reprimo, me contraigo. Y eso se expresa en todas las formas. En mi caso se expresaba físicamente, pero no solo eso. El hacerle caso a la voz del miedo y reprimirte te contrae y te va apagando, poco a poco. Cada vez que vos le haces caso a la voz del miedo y no te escuchás, te vas apagando, te vas haciendo cada vez más chiquito. Y por el contrario, cuando te escuchás, cuando escuchás la voz de tu interior, la voz de tu alma, la voz de tu corazón, y sos fiel a vos mismo, te expandís y compartís, expandís tu luz. Y ahí me di cuenta que todo ese patrón físico, ¿no? que había sucedido con mi cuerpo durante años e incluso vidas pasadas, había sido por reprimirme, por no escucharme. En ciertos aspectos, quizá, ¿no? Quizás sin darme cuenta. Entonces, ser consciente de esto te va a llevar a expandirte en todas las áreas de tu vida. Entonces, de nuevo, ¿y cómo se conecta esto con el amor propio? Justamente cuando me di cuenta de que, claro, hacía mucho tiempo que no estaba disfrutando, ¿no? Disfrutando como un niño, jugando, divirtiéndome, porque seguramente en muchas cosas me había reprimido. Justamente el disfrute tiene mucho que ver con el amor propio. Cuando yo me amo a mí mismo, me permito disfrutar. Cuando yo me amo a mí mismo, me permito darme placeres. Entonces, ahí me pregunté, ¿cuántas veces me reprimí en mi vida? ¿Cuántas veces elegí actuar desde el miedo en lugar de actuar desde el amor? Sea en la comida o sea en lo que sea. ¿Cuántas veces? Porque hasta hace 3 años también me reprimía porque estaba rechazando mi cuerpo. También me reprimía porque estaba negando mi trabajo y negando mi realidad y quería ser alguien más. No me estaba aceptando de algún modo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces te negaste? ¿Cuántas veces te reprimiste? ¿Cuántas veces reprimiste eso que sentías? Y cuántas veces lo seguís haciendo, ¿no? ¿Y en qué áreas de tu vida? Esta es una joyita que les dejo. ¿En qué áreas de tu vida te estás reprimiendo? ¿En qué áreas de tu vida te estás reprimiendo? ¿En qué áreas de tu vida no te estás permitiendo ser vos mismo? ¿En qué áreas de tu vida no te estás permitiendo hacer lo que verdaderamente sentís? Todo eso es puro amor propio. Tiene todo que ver con el amor propio. Porque cuando yo me amo y me reconozco,
soy fiel a mí mismo. Y así eso es como termina impactando en todas las áreas de mi vida. Porque cuando yo soy fiel a mí mismo, soy firme en mis relaciones. Y yo sé en dónde decir adiós y en dónde poner límites. Por respeto hacia mí mismo. Y también por respeto hacia el otro, ¿no? Al fin y al cabo todos somos uno. Pero, claro, cuando yo no me amo, no pongo límites. Cuando yo no me amo, no me respeto. Cuando yo no me amo, no me escucho. En el trabajo, ¿estás haciendo un trabajo que no te hace feliz? ¿Estás en un trabajo en el que no te tratan bien? ¿Querés realmente hacer otra cosa? ¿Sentís que naciste para hacer otra cosa? ¿Sentís que naciste para más, pero no estás siguiendo esa corazonada? ¿No estás siguiendo ese impulso por miedo? ¿Por miedo a soltar tu trabajo? ¿Por miedo al qué dirán? ¿Por miedo a lo que puedan pensar? ¿Por miedo a ser incapaz? ¿Por miedo a ser insuficiente? De nuevo, el miedo, el miedo, el miedo. Me reprimo, me reprimo, me reprimo. Entonces, cuando no le hago caso a la voz del miedo y escucho la voz de mi corazón, dejo de reprimirme, dejo de contraerme y empiezo a expandirme y me suelto y me libero y empiezo a ser yo mismo y empiezo a ser auténtico. Por eso les dije que también esto tenía que ver con la autenticidad. Ser uno mismo es igual a autenticidad y es igual a amor propio. Entonces, ¿qué es el amor propio? Ser uno mismo. El amor propio es escucharte, es ser fiel a tu sentir. Porque cuando soy fiel a mi sentir, hago lo que verdaderamente siento, pongo límites donde debo ponerlos, digo adiós a quien debo decirle adiós y comienzo a escucharme, ¿no? Entonces, si algo quiero que se lleven de esto, es eso. ¿En dónde estoy eligiendo el miedo en lugar del amor? Y también quiero que se lleven esto de, bueno, si tengo un bloqueo y no me siento bien, levanto la mano, levantá la mano. Porque si yo no hubiese levantado la mano, no hubiese tenido este pedazo de revelación, no hubiese podido ver esto. Y yo creía que me amaba y yo creía que estaba bien conmigo, porque emocionalmente estaba bien, pero nunca había visto esto. Y fue todo gracias a levantar la mano. De ahí la importancia de recurrir a un mentor, recurrir a una persona que pueda darte una perspectiva desde otro lugar. Entonces, con esto también la invitación en que, bueno, si estás en un lugar en el que no sabes cómo salir de ahí, levantá la mano. Y si yo puedo ayudarte, te voy a ayudar. Entonces, te invito también a eso, ¿no? Te invito también a que si estás en un momento en el que no estás a gusto con tu vida, no tenés por qué seguir así. No tenés por qué seguir en ese lugar. Si yo puedo ayudarte, te voy a ayudar. Te voy a dar la mano y te voy a empujar a salir de ahí. De acá saben cómo contactarme, me pueden escribir. Pero bueno, más allá de eso, quería compartir esto. Sentí que lo quería compartir. Pues lo podría haber compartido simplemente en un video o en un podcast, pero algo me dijo, no, compartirlo así, compartirlo en un Zoom de forma íntima, porque realmente lo sentía y de nuevo, ¿no? Iba a actuar desde el miedo o desde el amor. Elijo actuar desde el amor. Elijo hacer lo que verdaderamente siento. Y en la medida en que se permitan hacer lo que verdaderamente sienten, su vida va a cambiar. Porque cuando yo no hago lo que siento, cuando yo no soy fiel a mí mismo, de nuevo, comienzo a apagarme, comienzo a contraerme. Claro, pasa que muchas veces no sabemos ni siquiera lo que queremos, no sabemos ni siquiera lo que sentimos. ¿Por qué? Porque nunca supimos, nunca aprendimos a escucharnos, porque estamos llenos de capas, de condicionamientos, de creencias externas, de juicios, estamos llenos de condicionamientos de
porque siempre toda la vida fuimos así, y porque me enseñaron esto, y porque en la infancia me dijeron esto. Y hasta que no te corras de ese lugar, hasta que no salgas de ahí, nunca vas a escucharte en verdad. Nunca vas a conectar con un propósito en tu vida. Entonces, ¿querés conectar con un propósito? ¿Querés vivir una vida plena? ¿Querés vivir una vida feliz? ¿Querés disfrutar? Tenés que empezar a sacar capas. Tenés que empezar a hacer a un lado todo eso que te dijeron. Tenés que empezar a cuestionarte. Tenés que empezar a cuestionarte lo que estás haciendo, cómo pensás. Tenés que empezar a cuestionarte tus creencias. Tenés que empezar a cuestionarte qué estás haciendo con tu vida, con quiénes te relacionás, a quiénes estás escuchando, a quién estás escuchando. La persona esa que estás escuchando, ¿qué vida tiene? Porque si esa persona que estás escuchando no tiene la vida que vos querés, entonces no es por ahí. Empezá a escuchar a las personas que tienen la vida que querés, que tienen los valores que vos querés, que se sienten como te gustaría sentirte. Escuchá personas que respetás. Porque en la medida en la que sigas sumergido en el mismo contexto, en el mismo entorno, vas a seguir nutriéndote de esas creencias limitantes, de esos miedos, de esos juicios. Tenés que colocarte en un lugar distinto para empezar a exponerte a una información distinta, como esta que estás escuchando en este momento. Eso es el primer paso. Y en la medida en que empieces a cuestionarte y te des el permiso de empezar a sacar capas de creencias, de pensamientos, de patrones, empieces a dejar atrás relaciones que no están alineadas con vos. En la medida en que empieces a hacer todo eso, vas a aprender a escucharte, vas a aprender a amarte, vas a aprender a ser vos mismo. Y realmente ese es el camino para, de nuevo, vivir una vida feliz, una vida alineada, una vida plena. Entonces, la plenitud, la felicidad está a la vuelta de la esquina. Tenés que cruzar el miedo, tenés que salir de donde estás. Muchas veces es difícil, sí, porque cuando yo no sé quién soy, estoy totalmente cegado por el ego, estoy totalmente cegado por esas creencias limitantes, estoy totalmente cegado por esos patrones tóxicos, por esas adicciones, estoy totalmente cegado por una forma que tengo de ver la vida y que no sé verla de otra forma, y que me creo incapaz, y que me creo insuficiente, y que creo que no puedo. Pero de nuevo todo eso son creencias. Y cuando cambies todo eso y te quites todas esas capas y toda esa niebla, vas a poder ver la realidad de otra forma. Y cuando veas la realidad de otra forma, tu realidad va a cambiar. Pero para eso, de nuevo, tenés que moverte. Tenés que escuchar a personas distintas, tenés que colocarte en un contexto distinto. Tenés que ver que realmente hay una forma distinta de ver la vida. Entonces, ¿qué vida elegís? ¿Qué realidad elegís? La realidad que hoy estás viviendo la estás viviendo porque vos la elegiste, consciente o inconscientemente. Y la seguís eligiendo, consciente o inconscientemente. ¿Querés una realidad distinta? Entonces empecé a tomar decisiones distintas, primero que nada. Y date el permiso de abrirte a una información distinta. Date el permiso de cuestionar tus creencias, de cuestionar la forma en la que hoy estás viendo la vida y te estás viendo a vos mismo. A partir de ahí comienza el crecimiento y comienza la vida de verdad, porque hasta ese momento solo estuviste sobreviviendo, perdido, sin saber quién sos, entre el miedo y la ansiedad y el estrés y la insuficiencia. Así que bueno, este es el regalito que les quería compartir hoy. Espero que les haya servido. Déjenme saber ahí por el chat si les sirvió, si les aportó. Y de nuevo, ¿no? O sea, quien sea que se encuentre en esa situación, perdido, sin saber cómo salir, sumergido en ese estrés, sumergido en la ansiedad, sumergido en la insuficiencia, sumergido en un vacío del que no saben cómo salir,
levanten la mano. Me pueden contactar, me pueden escribir. Si esto lo llego a compartir en YouTube, seguramente van a ver el link debajo. Pero permítanse pedir ayuda. Permítanse escuchar una perspectiva distinta. La vida es demasiado corta para quedarse ahí donde estás, sintiéndote mal. Vinimos a vivir una vida hermosa. Viniste a vivir la vida que realmente te mereces y la vida que podés soñar. Pero no podés soñar ninguna vida si te quedás ahí hundido en un pozo. Si te quedás bloqueado por tus propios pensamientos y tus propias creencias. Entonces, la vida los espera del otro lado del miedo. Y con eso cerramos este encuentro improvisado. Gracias por sumarse, gracias por compartir este momento. Gracias Nico, gracias Manu, gracias Ale, gracias Carlos, gracias Mati. Espero que les haya aportado y que los impulse a ver la vida de una forma distinta y a tomar decisiones distintas que los haga vivir una vida más plena. Y desde ahí a vivir el juego, a jugar el juego. Así que les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en las redes, nos estamos viendo en las mentorías, por aquí algunos alumnos que estoy viendo. Y eso, ¿no? Sean ustedes mismos.